Eso es positivo. Yo represento a un ministerio, leyendo las escrituras, que estamos alrededor del mundo, desde África, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, partes de Europa. Conozco pastores, iglesias. Mi ministerio consiste en enseñar, soy profesor. Tengo una academia de teología donde le enseño teología a pastores que están en lugares remotos, donde no pueden ir a un instituto bíblico y aprender cómo hacer un sermón, por ejemplo, cómo hacer una clase, cómo enseñarle a los niños. Eso es lo que yo hago y lo hago a través de la internet. Y me doy cuenta de muchas cosas porque entreno a pastores y entreno a sus asistentes y me doy cuenta de lo que sucede alrededor de la iglesia. Y quiero decirles algo, y esto no tiene nada que ver con sermón, pero quiero decirles algo a ustedes. No se desanimen ustedes cuando no vean que todas las bancas están llenas. No se desanimen. La iglesia de Cristo es chica. Cuando no se deja apantallar por esas iglesias que tienen 5,000 y eso, no, esa es una empresa. La iglesia de Jesucristo es chica en todas las partes del mundo. La iglesia tiene un promedio de 75 personas a 200 personas. Las iglesias más grandes. Porque ya después, cuando las iglesias pasan de 200 personas, necesitan un pastorado diferente, un pastorado de 10 pastores por lo menos, para poder pastorear a un grupo tan grande. Si con 75 apenas salimos adelante, porque déjenme decirles, ustedes ovejitas, por muy bonitos que se vean, son difíciles. Son difíciles, cada quien tiene su carácter. Miren, en la iglesia hay 3 reinos. Está el reino del Señor, ¿verdad? El reino del Señor que dice, por tanto, id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el reino de Cristo, ¿no? Lo que tenemos que hacer como iglesia. Luego está el reino de los líderes. Ay, Dios mío, el reino de los líderes. No, que hay que usar esta estrategia, hay que usar esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro y aquí para allá. Ese es otro reino. Y luego está el reino de las ovejas, que las ovejas quieren que las cosas se hagan como a ellos les gusta, como ellos quieren. Entonces, hay 3 reinos dentro de la iglesia y eso se hace bastante difícil, bastante difícil. La iglesia, yo la verdad, mucho respeto para todos aquellos que son pastores, porque es una obra difícil. Se ha dicho y se han hecho estudios que la profesión más difícil que existe es la de ser pastor. ¿Usted sabe por qué? Porque el pastor tiene que ser todo para todos. Imagínense, todo para todos. O sea, tiene que ser casi perfecto para ser un buen pastor. Y todo el mundo quiere un pastor diferente, ¿no? Entonces, yo les felicito a ustedes porque a pesar de todo esto que les acabo de explicar, todavía van hacia el frente y todavía tienen la fortaleza de venir a orar, de venir a estar de pie. Y hay veces que uno trata todo lo posible para sentir a Dios y no lo siente, y hace la lucha por sentirlo y hace todo y no lo siente, pero ¿sabe qué? Dios está aquí, porque Él lo prometió. Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor Jesucristo está aquí. Y yo estaba sentadito allá, calladito, ¿no? Yo los miraba a todos ustedes y yo decía, si supieran que el Señor está aquí, que si supieran que no es necesario sentirlo para saber de que Dios está aquí, porque hay algo más grande que nuestro sentimiento, que es la promesa de aquel que nunca ha mentido, Jesucristo. Él está aquí. Bueno, el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 27 de Hechos. Capítulo 27 de Hechos. Hechos, capítulo 27. Vamos a comenzar desde el verso 1. ¿Se pueden quedar sentados, hermanos? Pueden quedarse sentados. Quiero explicarles algo. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy, Voces en la tormenta. Esta es una enseñanza que trata con las decisiones. Con las decisiones. Aquí veo bastantes familias, bastantes jóvenes. Pueden quedarse sentados, hermano, que necesitan tomar decisiones.
preguntas, por ejemplo, los hombres, las chicas, ¿con quién me casaré? Una gran pregunta, una pregunta existencial. ¿Con quién me voy a casar? No sabemos, es difícil escoger, es difícil saber si ese es el chico, es difícil saber si esa es la chica, ¿no? Hay otras preguntas también que son existenciales. Algunas parejas, ¿me voy a divorciar? ¿Me voy a separar? ¿Ya no lo quiero? Y todas esas cuestiones nos llevan a tomar decisiones que a la larga nos pueden afectar. ¿Me voy a mover de ciudad, de trabajo, de país? ¿Me voy a ir a otro lugar? Decisiones. Y nosotros, todos nosotros, desde el momento que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Fíjese usted, abre los ojos, oye la alarma, ring, y usted dice, ¿me levanto ya o me levanto en la segunda vez que suene? Y la apagamos y suena otra vez, y suena otra vez, y suena otra vez, y nos levantamos cuando ya estamos tarde para el trabajo. Pero todo eso tiene que ver con decisiones. Después que nos levantamos, ¿qué hacemos? Vamos y nos bañamos, nos peinamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vestimos, comemos. Todo el día tiene que ver con decisiones. Y todas las decisiones nos afectan. De hecho, nosotros somos el producto de nuestras buenas y malas decisiones. No le eche la culpa al diablo. Somos nosotros los que tomamos decisiones buenas o decisiones malas. Entonces es muy importante que usted sepa que el mensaje de hoy tiene que ver con decisiones. Y quiero decirles algo como para hacerles entender lo que está ocurriendo en el capítulo 27. Este capítulo 27 tiene algo bastante peculiar. Es un viaje por la mar que se parece mucho a nuestra vida. Es un viaje que nos ilustra el médico Lucas. Él estaba en el barco. A él no se lo contaron, sino que él lo vivió. Está Pablo, están también otros colaboradores, están ciertos prisioneros y el destino es Roma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el apóstol Pablo ha estado preso en una ciudad que se llama Cesarea por 2 años. Eso lo va a encontrar usted en el capítulo 24. ¿Y por qué razón ha estado en la cárcel? A causa de las acusaciones que los judíos hacían en contra de él. Y luego de haber sido juzgado, dice la palabra de Dios, que Festo, el gobernador, y el rey Agripa lo juzgan y toman la decisión de enviarlo a Roma, porque así es como lo quiere Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo meten en la cárcel por 2 años. 2 años Pablo esperando ir a Roma para compadecer delante del César. Y llegamos al capítulo 27, donde comienza esa travesía en la embarcación que nos va a enseñar a nosotros a cómo tomar decisiones en momentos críticos de nuestra vida. Vamos a leer para comenzar del verso 1 al verso 8 y yo les voy a ir explicando conforme vayamos avanzando en la palabra de Dios. Yo sé que, hermanos, nada de lo que yo diga les va a bendecir tanto como que usted pongan atención a la palabra de Dios. Usted va a ver que Dios tiene algo especial para todos ustedes el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Yo ya estoy viejito, necesito leer. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y dice el verso 2, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos.
Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas, frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos sotavento de Creta frente a Salomón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Es importante, hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay muchas cosas aquí que, sí, muchas gracias, hermana, aquí tengo una. Sí, gracias, aquí la pongo. Que muchas de las cosas que nosotros leemos, que creemos que entendemos, muchas veces no las entendemos, y yo se las voy a explicar, o por lo menos voy a tratar de explicárselas a ustedes. En los tiempos de Pablo, a los prisioneros no se les trataba como se les trata el día de hoy, que se les trata humanamente, ¿no? Se les pone en una cárcel, tienen su baño, se les da de comer, se les da un uniforme. No, en esos tiempos no era así. Entonces dice el texto, para comenzar en el verso 1, que a Pablo se le permite viajar hacia Roma junto a por lo menos 2 amigos de él, colaboradores, que son importantes. Y aquí comenzamos nosotros a aprender en la lección del viaje en nuestra vida. En la vida uno no puede viajar solo, uno no puede ser solitario, tiene que tener amigos, esposo, esposa, tiene que tener familia. Y el Señor le permite a Pablo que viaje hacia lo que sería el juicio y muerte de él, de su persona, con sus amigos. El primero, dice la palabra de Dios, que es Aristarco. Aristarco es mencionado en otras partes del libro de los Hechos. Es un colaborador fiel de Pablo. En alguna instancia Pablo dijo que él se encontraba solo, y él dice: y solamente el médico amado y Aristarco están conmigo. O sea, que eran fieles, que se quedaban con él y que le ayudaban. Por otro lado, dice, usted lo va a ver en el verso 2, nos dice que embarcándonos, es un verbo personal en primera persona. Eso quiere decir que el que estaba narrando estaba presente. Luego encontramos zarpamos, es otro verbo que es en primera persona, que está hablando que el que está narrando es el que está escribiendo al mismo tiempo. Entonces vemos ahí por lo menos 2 amigos de Pablo. Vemos a Aristarco y vemos al médico amado. Entonces, hermanos, Pablo sale de Cesarea a Sidón, a aproximadamente, yo diría, unos 129 kilómetros de distancia. Si alguna vez usted va a Israel, usted se va a dar cuenta que las distancias en Israel no son extremadamente largas, son cortas. Entonces dice el texto que salen de Cesarea a un lugar que se llama Sidón, y aproximadamente los cálculos que yo he hecho, hermanos, que si viajaban 129 kilómetros, entonces la nave viajaba aproximadamente a 4 y 5 nudos hasta el destino de Sidón. Pero era una distancia no muy larga, pero en una embarcación que no tenía motor, sino que lo que tenía eran astas y todo dependían del viento. Entonces esa nave tenía que viajar muy lento. Y dice la palabra de Dios que llegaron al otro día en el verso 3. O sea, se tardaron todo un día, toda una noche, para llegar a una distancia bastante corta. ¿Me explico? Entonces, dice el texto, hermanos, que llegan a Sidón, y usted va a ver algo aquí muy importante, porque
Julio, que es el centurión, dice que lo trata a Pablo humanamente. Y si usted tiene un lapicero, subraye eso, porque eso no era algo común en el momento que estaba viviendo Pablo. No los trataban humanamente, pero a Pablo, este hombre, este Julio, dice que lo trataba humanamente y hace algo bastante extraordinario, le da libertad. Dice ahí que le permite que fuese ¿con quién? Con sus amigos para ser atendido por ellos. Les explico el contexto. Pablo ha estado 2 años en la cárcel sin ver a nadie. Sin ver a nadie. Yo estuve en la cárcel, por ejemplo, donde estuvo Pablo en Roma, las cárceles heladas, oscuras, donde nadie visita a nadie. Los presos en esos tiempos no entraban a sus cárceles a través de puertas, sino que hacían un hoyo, un agujero en el piso y los tiraban y allí los encarcelaban, y cuando los querían sacar les tiraban una soguita y los volvían a sacar. Pues esas eran las condiciones en las que Pablo había estado. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, cómo Dios comienza a obrar en la vida de Pablo para mostrarle su amor y su misericordia, igual a nosotros, que en medio de nuestros viajes en la vida, en medio de dificultades, en medio de ¿cómo se llama? De confusión, Dios se muestra. Aquí Dios se muestra. ¿Por qué? Porque este hombre, que no lo debería de haber permitido, dice que le permite que Pablo, que había estado encarcelado por 2 años, fuese con sus amigos para ser atendidos. Es posiblemente que tenía enfermedades, es posiblemente que tenía dolores, es posiblemente que tenía hambre. ¿Por qué? Porque no les proveían comida, no les daban de comer. Entonces él va con sus amigos para que atiendan a Pablo, porque el viaje que está a punto de comenzar va a ser difícil, va a ser difícil. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 4, haciéndonos a la vela desde allí, o sea, de Sidón, navegamos sotavento de Chipre. Les voy a explicar qué quiere decir eso de sotavento de Chipre. Ellos estaban viajando hacia el norte. Hay una isla que es así de inmensa, grande. Vienen ellos del sur hacia el norte, tienen que tomar la primera decisión. ¿Nos vamos hacia la izquierda o nos vamos hacia la derecha? Entonces ellos toman la decisión de ir sotavento. Sotavento quiere decir cuando la embarcación, en lugar de ir en contra del viento, comienza a ir con el viento a la orilla de la playa, a la orilla de la isla, a esta isla que ellos estaban viajando. Eso quiere decir, hermanos, que estos marineros de esta pequeña embarcación tenían la experiencia de viajar por donde otros habían viajado. Y quiero decirles algo muy importante acerca de esto en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones en nuestra vida. Usted no tiene que reinventar la rueda de la vida. Usted lo que tiene que hacer es que hay ocasiones, hermanos, aunque los jóvenes, ya los jóvenes se me fueron. Bueno, los jóvenes creen que nosotros los viejos somos muy anticuados y no sabemos nada, ¿no? Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos y como nosotros creemos que van a ser mejores. Entonces, en la regla de la vida y de las decisiones, tanto jóvenes como adultos deberíamos de considerar las rutas que otros han tomado antes de nosotros. La razón por la que esta pequeña embarcación estaba sotaveando, estaba yendo con el viento, no en contra del viento, es porque todas las embarcaciones, aunque el tramo para llegar al destino fuera más largo, ¿okay? Ellos se iban por ese tramo más largo, pero era más rápido. Y por lo tanto,
Ellos tomaban esa ruta por años y años, y hasta el día de hoy, si usted va a cualquier excursión que usted quiera, jamás en el tiempo que esta gente está viajando, ellos viajaban hacia la izquierda, sino que siempre viajaban hacia la derecha, como dice aquí, Sotavento de Chipre. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pensando en la vida, estamos pensando en las circunstancias, tenemos que ver qué es contrario a nuestras decisiones. ¿Qué es contrario a nuestras decisiones? Hermanos, en 45 años caminando con el Señor, yo me he encontrado dando consejos, no solamente a mujeres, a hombres, a jóvenes, a adultos, en cuanto a las decisiones que van a tomar, que van a ser contrarias. Muchas gracias, hermano. Que van a ser contrarias a todo lo que tiene que ver con su caminar con el Señor. Y sin importar de que uno les muestra lo que viene hacia sus vidas, muchos toman decisiones contrarias y unos años después usted lo ve, ya no en la iglesia, ni siquiera creyendo en Cristo, sino que fuera de todo lo que tiene que ver su fe. ¿Por qué? Porque no escucharon. Esta gente va rumbo a su destino considerando las rutas que otros han viajado, para ponerlo en términos prácticos, ¿ok? Para ponerlo en términos prácticos. Dentro de la iglesia, hermano, va a encontrar a usted personas que quizás van a ser más novatas que usted, pero que han tenido experiencias en su vida y que en un momento tomaron decisiones correctas, y porque tomaron decisiones correctas están donde están. Esos le van a dar consejo a usted, que quizás es más viejo y más experto que ellos, pero que quizás usted nunca ha tenido la experiencia que ellos tuvieron. Yo en mi vida, en 45 años caminando con el Señor, me he encontrado, hermanos, que yo les muestro a la gente, ese rumbo va a ser malo. Y sin importar, se van por ese rumbo. Tengo amigos, hermanos, que ya tienen, creo que 4 o 5 esposas, porque pues con ninguna se llevaban bien. Y siempre el problema era ella, no era él, pero parece que el problema era él. Y continúan yendo en esa trayectoria y no se puede, hermano. Entonces dice el texto, hermano, en el verso 4, y haciéndonos a la vela desde ahí navegamos Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Esto es muy importante, hermanos, este puerto de Cilicia, porque allí es donde ellos encuentran una nueva navegación. Van en un bote chico, un bote muy pequeño. Cuando llegan a este lugar donde está Mira, se encuentran otra embarcación mucho más grande que va rumbo a Italia. Y es muy importante esto, hermanos, porque aquí es donde el centurión toma otra decisión. Él toma otra decisión y él dice, pasar por ese mar al que nos vamos a enfrentar requiere una nave mucho más grande, con una tripulación que tenga más experiencia. Yo he estado en ese mar. Hace poco estuve en ese mar y estaba de día y no era durante esta temporada, y déjeme decirle que esas olas son bastante grandes. Es un mar bastante caudaloso para cualquier embarcación, sin importar qué tamaño tenga. Es tremendo ese mar. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que en el verso 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, ese era el lugar a donde ellos iban, nos embarcó en ella. Embarcó a todos los que estaban en la embarcación anterior, obviamente. Y dice, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahora les voy a explicar qué está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos, aquí hay
por lo menos 3 indicios que las cosas no están yendo muy bien. Y para tomar decisiones hay que darse cuenta dónde es que uno está parado en el momento presente. Ellos, o sea, Lucas nos está narrando, está viendo cómo están las cosas, se están poniendo color de hormiga. Él dice lo siguiente, que primeramente la navegación estaba tomando muchos días y que no era rápido, sino que era despacio. ¿Por qué? Porque ahora van en contra del viento y han sido obligados a cerrar el asta y permitir que no el viento, sino la corriente del mar comience a empujarlos hacia su destino. Eso era difícil navegar en aquellos entonces. Era difícil. Entonces, la palabra de Dios nos dice que navegando muchos días despacio, y dice a duras penas. Dice a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos sotavento una vez más a la orilla del mar con el propósito de llegar al primer destino. Todo esto, hermanos, es bastante importante, despacio. Esto expresa en este texto, hermano, la dificultad extrema y casi imposible. Y además anticipa que el viaje no era rápido, no era seguro. Era un aviso importante que debería alertarlos que la decisión de aquí en adelante eran importantes y deberían hacerse con precisión y velocidad. Importante. Esto es importante porque ya vamos a entrar a algo bastante crucial en esta narrativa. Entonces dice el verso 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ok, antes de llegar a este punto, es importante que ustedes sepan que tuvieron una oportunidad más de tomar decisiones para ir hacia el norte o hacia el sur, hacia una gran isla que está frente a Corinto, a Asia, y ellos deciden por ir hacia la izquierda, hacia el sur, donde el tiempo se les va a poner un poco más difícil. Entonces dice el verso 9, hermanos, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué es lo que ocurre aquí, hermanos? Que la decisión que esta tripulación ha tomado los está llevando a tiempos peligrosos donde el mismo Pablo, que oraba al Señor, miraba que no solamente se iban a perder la embarcación y todo el cargamento, sino que también ellos iban a morir. Y él se levanta, algo que tampoco era permitido en aquellos tiempos, darle consejos a aquellos que son superiores a él. Él se levanta y les dice: ¿saben qué? Nos va a ir mal si ustedes no toman decisiones importantes y no se fijan en lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, hermanos, aquí quiero que vean ustedes algo muy importante, hermanos, en el verso 11. Y aquí está la médula de lo que queremos decir en esta noche. Dice el verso 11: pero el centurión daba más crédito al piloto, daba más crédito al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pusiesen
pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste del invierno de allí. Ok, vean ustedes acá, verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto. El piloto era experto. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, obviamente siempre vamos a los expertos, o por lo menos a los que tienen experiencia, ¿no? A los expertos. El piloto ya tenía mucha experiencia en estos mares, ya sabía cómo navegar. O sea, él ya no sentía miedo a las olas, él ya no le tenía miedo a la mar, no le tenía miedo a la lluvia, no le tenía miedo a los torrenciales. Y entonces el centurión le preguntó al piloto: ¿tú crees que tú puedes pasar por este mar? Ese es piece of cake, eso no hay ningún problema. Luego de irse a donde estaba el piloto, dice que se fue al patrón de la nave. El patrón de la nave era básicamente el dueño de la nave. El dueño de la nave lo único que quería era llegar rápidamente a su destino. ¿Para qué? Para cobrar. Entonces a él no le importaba nada. Le preguntaron: oye, ¿tú quieres arriesgar la carga? ¿Quieres arriesgar el barco? ¿No te importa? No, no importa, no importa. Todo va a salir bien. Con un buen piloto todo nos va a ir bien. Y ya hemos pasado por estas circunstancias, así que no nos preocupemos. Vamos a entrarle. Entonces dice la palabra de Dios que el centurión escuchó una voz más, que era la voz de la mayoría. La mayoría buscó la conveniencia. La mayoría buscó lo que más le gustaba. La mayoría no quería pasar el frío, no quería pasar hambre, y dijeron: vámonos a otro lugarcito un poquito más lejos de acá, entonces allí nos va a ir bien. Y aquí está la lección, hermanos, que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, tenemos que tomar en cuenta una cuarta voz, que no es una cuarta voz, es la voz más importante, es la voz primordial, pero que desafortunadamente nosotros con frecuencia es a la que menos escuchamos. Escuchamos a los expertos, escuchamos a los que saben, escuchamos a la mayoría, pero nos olvidamos de que hay una voz más, que es la voz de Dios. Y eso es lo que ocurre acá. Quiero decirles algo ya de antemano, que si no hubiera sido porque Pablo estaba en esta navegación, todos hubieran muerto. La navegación se hubiera hundido con todos los tripulantes, que eran aproximadamente como 260 tripulantes en total, con toda la mercancía dentro, todos hubieran muerto. Pero por la misericordia de Dios, en esta navegación iba un hombre de Dios que no se cansaba de escuchar y de clamarle a Dios. Y ustedes van a ver lo que va a ocurrir acá. ¿Nos quedamos en qué texto? En el 12, y dice: y siendo como incómodo el puerto para enverdar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar ahí. Entonces el plan era irse a la puntita de la isla, esperar que pasara todo el invierno, porque hay un dato bastante importante acá, que dice en el verso 9, si no me equivoco: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Yom Kippur había pasado. Por este dato nosotros sabemos de que esto ocurrió, esto es un dato histórico, ocurrió aproximadamente del 5 al 15 de octubre del año 59. Estamos hablando año 59 del primer siglo. Imagínense qué tremendo estos datos de la veracidad de la palabra de Dios, y a través de todas estas ilustraciones, cómo el Espíritu Santo usó a Lucas para alertarnos de cómo nosotros tomamos decisiones. Entonces dice el texto en el verso 3, hermano: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
lavaron anclas e iban costeando a Creta. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto está en los datos, está en la historia, si usted lo quiere buscar para que usted vea los años que yo les estoy dando. Todos estos datos están y son parte de la historia. Y siendo arrebatada la nave, dice el texto, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué ha pasado? Bueno, el centurión tomó su decisión. Él pensó, bueno, marinero sabe cómo guiar esta gran nave, era muy grande. El dueño no le importa, vámonos, vamos a echarle para adelante. La mayoría dice, está bien, hay que seguir, no importa cómo esté el día, no importa que Yom Kippur haya pasado, no importa que la historia diga que en estos tiempos no se debe navegar, nosotros vamos a darle para adelante y vamos a salir sin ningún problema. Pero no fue así. Dice que de repente salió un gran huracán y ese huracán, acuérdense, no tenían motores, sino que tenían una asta. Entonces dice el texto que ese huracán se los comenzó a llevar tan rápido que ellos lo que hicieron es que bajaron el asta y dejaron que el huracán los empujara y se perdieron en medio de todo ese mar. No tenían dirección, no tenían luz porque no habían estrellas, no podían ver el sol que los guiaba para ver si era sur, era norte, este, oeste. No tenían absolutamente nada. Y aquí viene otra lección importante, hermano. ¿Sabía usted que nuestra verdadera fe comienza cuando todos nuestros recursos ya no están en existencia? ¿Sabía usted que mientras hay dinero en el banco tenemos fe? Mientras hay comida en la refrigeradora tenemos fe. Mientras hay trabajo tenemos fe. Pero cuando no hay trabajo, no hay comida, no hay dinero, entonces comenzamos a pensar si verdaderamente tenemos fe. O sea, nosotros verdaderamente tenemos fe en Dios cuando comenzamos a confiar en Él y no en lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que sucedió con esta gente. Toda esta gente experta, toda esta gente que tenía tremendas ideas, les fue mal. Dice el texto, verso 16: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una pequeña navegación que viene detrás del barco, que es una lanchita, vamos a decir. Entonces se estaba hundiendo, la sacaron, dice. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, dice. Y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a tirar toda la herramienta que les ayudaba a ellos a navegar. La comenzaron a tirar porque ya no la necesitaban. O sea, ya iban para todos lados. ¿Por qué? Porque el viento se los llevaba por todos lados. Y dice el verso 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, dice Lucas, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos iban y estaban preparados para la muerte. Ya estaban preparados para la muerte. ¿Por qué? Porque pues ya no había nada que los controlara. Ellos ya no sabían si estaban en África o dónde estaban. O sea, no sabían. No miraban el sol. Y yo no sé si a usted le ocurre, pero cuando uno no ve el sol como que se deprime, ¿no? Más estando en el mar, viendo las olas, con el frío, con la tempestad,
ya tiraron todas las herramientas que ellos necesitan. En breve van a tirar toda la carga. O sea, ya no queda ninguna esperanza. Y cuando uno está en esos momentos, uno comienza a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera tomado una mejor decisión? ¿Qué hubiera sido de mi vida si esto o aquella no lo hubiera hecho? Y así estamos caminando muchas veces en el Señor. Verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. Y quiero decirles, hermanos, que no comían no porque no tenían hambre, pero si usted alguna vez ha estado en una embarcación donde hay una tormenta, se le revuelve todo el estómago. O sea, no es que no tenga hambre, sino que no puede comer. Esta gente ya tenían varios días de no poder comer, de lo enfermo, de lo afligido. Pensaban en sus familias, pensaban en lo que iba a ocurrir, iban a morir ahogados, ¿qué iba a ocurrir? O sea, los pensamientos que les cruzaban por sus mentes. Entonces dice el verso 21, entonces Pablo, como así ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, dice, por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo no les está recriminando que no lo escucharon, sino que lo que Pablo les está diciendo: si no me escucharon antes, escúchenme ahora. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Lo que les voy a decir en este momento, si no siguen mis instrucciones, entonces sí van a morir. Y observen lo que dice Pablo, hermanos. Quiero decir antes de leerles esto que les voy a leer, Pablo era un hombre que constantemente estaba en comunicación con Dios. Yo he leído libros y he leído consejos y he visto predicaciones, ¿no?, donde se nos dicen que nosotros todo el tiempo tenemos que orar hincados, tenemos que cerrar los ojos, tenemos que venir a una vigilia, tenemos que hacer un ayuno. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que entender, hermano, que nosotros estamos constantemente orando a Dios en todo momento. Mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras hacemos lo que sea que usted está haciendo, usted está en una constante comunicación con el Señor en el Espíritu. Y cuando usted viene a una vigilia como esta, cuando hace un ayuno, esa es otra disciplina, ese es otro aspecto de nuestra oración, pero nosotros estamos constantemente en comunicación con el Señor. Y Pablo lo hacía. Mire, todos los que estaban en esta embarcación no comían de la aflicción que tenían, que iban a morir. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Él está orando. ¿Y por quién está orando? Está orando por todos los prisioneros, está orando por sus amigos, está orando por todos aquellos que tomaron malas decisiones. Le está rogando al Señor: Señor, yo sé que yo debo llegar a Roma, pero por favor que ninguno de estos se pierda. Esa era la oración de Pablo. Y dice el texto, hermano, verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios, y quien soy y a quien sirvo. Pablo recibió revelación del Señor y le dijo: Pablo, ni tú ni todos los que has pedido van a morir. Y eso, hermano, a mí me enseña una gran lección de evangelismo. Y eso me enseña también una gran lección de aquellos hermanos que dentro de la iglesia en muchas ocasiones se oponen y nos caen mal. Lo voy a decir, ¿no? No es que lo odie, pero me caen mal. Y Pablo oraba por todos los que le caían mal. Por todos los que le habían hecho mal. Pablo oraba. ¿Por qué? Porque eran almas que Dios iba a rescatar. Y dice la palabra de Dios, hermano, verso 24, diciendo: Pablo, esto es lo que le dijo el ángel: no temas, es necesario que comparezcas ante César.
Y he aquí, Dios, observe, te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué se los concedió? Porque Pablo los pidió. Porque Pablo oró por ellos. ¿Oras tú por tus vecinos? ¿Oras tú por sus enemigos? ¿Oras tú por todos aquellos que te han hecho mal en tu vida? ¿Oras por ellos? Por mamá, por papá. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar a mi papá, yo no puedo perdonar a mi mamá. Sí, tú puedes, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Pablo oraba por cada uno de los que iba en esta embarcación y iban a morir a causa de las decisiones que otros habían tomado. Entonces dice el texto, verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días habían pasado, 14 días. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, ellos tenían una forma que tiraban una sonda que medía como 6 pies cada una de ellos, y los tiraban para que llegara al fondo, y ahí donde se detenía ellos la recogían y miraban qué profundidad había. Entonces dice el texto, hermano, que llegaron a cierta localidad, la tiraron, siguieron avanzando, la volvieron a tirar y miraban que comenzaba ya el mar a ser tener menos profundidad, y se dieron cuenta que estaban llegando a una isla. Por eso es que Pablo proféticamente él dice, vamos a llegar a una isla. Y sabe que si usted busca esa isla, se llama la isla de Malta, en el mapa, usted no la va a encontrar porque es así de chiquitita. Y usted va a ver el mar inmenso. ¿Y quién es el que estaba guiando a esta navegación? El viento, pero en sí era la mano de Dios que estaba guiando a esta navegación, a esta pequeña isla en medio de un mar embravecido. Entonces dice el texto, hermano, echando la sonda hallaron, verso 28, 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 20, 15, eso está muy bueno. Entonces dice, temiendo dar en escollos, o sea, chocar contra la isla, dice, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, estaba oscuro. Entonces dice, y los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y esto es muy importante, hermano. Y es muy importante, hermano, porque los centuriones, o sea, los soldados, le creían a Pablo que iban a ser salvos, pero ellos querían una forma de ellos de salvación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cuando ellos vieron que se estaban acercando a una isla, dijeron, ¿por qué no nos vamos por la navegación que tenemos? Ese esquife que tenemos ahí atrás, nos vamos y nos salvamos, y ellos se van a estrellar con todas las rocas y se van a ahogar y todo lo demás. Y Pablo les dijo, miren, yo los he pedido a todos ustedes, y si ustedes hacen eso, ustedes son los únicos que no se van a salvar. Y eso es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sus formas de salvación. Quiere inventar sus formas de salvación cuando no se dan cuenta que es a través de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, esta gente querían ser salvos, pero querían ser salvos a su forma, no de acuerdo a lo que Pablo ya les había dicho, que el ángel les había otorgado a Pablo que ninguno de ellos iba a morir. Entonces, de inmediato, dice el texto, que hicieron caso, se metieron otra vez en la embarcación y vámonos. Y el viento lo lleva, pero con todo lo lleva hacia esta pequeña isla. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, dice el verso 31,
si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Es muy importante que les diga esto, hermanos, y lo digo con todo respeto. Cantar es lindo, es necesario, es importante dentro de la iglesia. Venir a orar es importante, es muy importante. Pero comer espiritualmente, esta palabra es muy importante. En muchas iglesias, hermanos, hay gente que canta, que ora, pero cuando viene el sermón se duermen. No están interesados en el sermón, no están interesados en lo que les va a enseñar la palabra, no están interesados en que Dios les hable. Entonces no se alimentan, entonces son cristianos raquíticos. O sea, ¿usted ha visto alguna persona que es raquítica, que a puras penas no tienen oxígeno, no tienen aire, no tienen fuerza, no corren, no hacen nada? ¿Por qué? Porque les faltan las vitaminas de la palabra de Dios. Pablo les está diciendo: son 14 días, chicos, son 14 días, coman, el ayuno ya no les va a servir para nada, vamos a estar a salvo, el Señor me lo prometió, pero ahora necesitamos una tripulación que esté fuerte. Coman, échense sus tacos, sus burritos, llénense bien sus estómagos, porque lo que van a tener que hacer, que posiblemente va a ser nadar, va a necesitar de sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que el siervo, y mire, líderes, el siervo los llevó de la depresión a un estado de fe, de creer, de saber de que Dios estaba en medio de ellos. Eso es lo que hace un líder. Yo les voy a decir a todos los líderes aquí, antes de nosotros abrir la boca, tenemos que tener cuidado de que lo que vamos a decir, en lugar de dañar, edifique, ayude, fortalezca, empuje a los hermanos, los ayude, porque solo así vamos a salir adelante. Pero nosotros mismos muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos empujamos, nos echamos zancadillas, nos criticamos a la esposa, al esposo, el cabello, el vestido, los zapatos, hacemos un montón de cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer: apoyarnos, ayudarnos y darnos la mano. Pablo, como era siervo de Dios, sabía lo que Dios le había dicho. Les dice a todos: coman. Verso 24: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Increíble. Y habiendo dicho esto, observe lo que hizo. Los únicos que eran cristianos ahí, hermano, eran sus 2 colaboradores. Los demás eran impíos. ¿Y qué es lo que hace? Toman la Santa Cena en medio de la gran tempestad, porque todavía está lloviendo, todavía hay nubes, todavía el sol no sale, todavía están dentro del agua. Todavía el agua se está metiendo al barco y él viene. Verso 35, observe qué lindo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. A él no le dio pena, no le dio vergüenza. O sea, él no fue, yo sé que aquí no hay ninguno, él no fue como esos hermanitos que van a un restaurante. No quieren orar, les da pena, les da vergüenza. Yo cada vez que voy a comer a un restaurante y estoy con mi esposa, me agarro la mano y ella es la que ora, ¿no? Y hace unas oraciones kilométricas como usted no tiene idea. Y Señor, y te oramos por todos los que no te conocen y esto y aquello y lo otro. Y yo estoy hasta ver a qué horas termina. No, pero o sea, aquella hora en serio. No hay que avergonzarnos, hermano. Pablo entendía que el alimento, la provisión, no solamente física, sino que la provisión espiritual viene de Dios, y él reconoció quién es el que les estaba otorgando esta gracia
en medio de toda esta tempestad. Y entonces, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, ¿cuántos? Todos, teniendo ya mejor ánimo. ¿Usted ve lo que hace un líder? ¿Usted ve lo que hace un líder? Todos recobraron ánimo. Todos comieron también. Y éramos, dice Lucas, todas las personas en la nave, 276 personas. Era un gran barco. Y ya satisfechos, ya con el estómago bien llenito, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Aquí nos venimos a dar cuenta qué es lo que estaban transportando. Estaban transportando trigo hacia Roma. Y esa era una de las grandes industrias. O sea que la pérdida de esa navegación, la pérdida del trigo, fue grande, no fue pequeña. Perdieron mucho, perdieron todo el negocio, pero ganaron sus vidas. Y yo estoy seguro, hermanos, que con la influencia del Espíritu Santo, muchos de esos prisioneros y muchos de los que estaban ahí llegaron a conocer al Señor Jesucristo por el testimonio de una sola persona que estaba comprometida con Cristo: Pablo, Lucas y su amigo Aristarco. Entonces dice el verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas aquellos 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, ya vamos a terminar, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la bola de proa, enfilaron hacia la playa. O sea que amarraron todo que iba dirigiendo la nave, le pusieron un ancla y dijeron: vamos a irnos en este lado, el viento nos lleva hacia allá, vamos a irnos directamente hacia el punto, hacia esa pequeña isla. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, órale, vamos todos, y todos trabajando, y ya el centurión ya no mandaba, el que mandaba era Pablo, porque así son las cosas, hermano. Un hombre de Dios, que es de Dios, aún los mundanos le escuchan. Créame, aún los mundanos le escuchan. Entonces, hermano, dice el verso 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, o sea que se estancó la nave, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces la navegación viene y se estanca en la arena, y el mar que está entrando comienza a destruir la nave. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice el verso 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. En aquellos entonces, si un soldado estaba custodiando a un prisionero y ese prisionero se escapaba, entonces mataban al soldado. Él cumplía la condena del prisionero. Entonces ellos dijeron: bueno, si se llegan a escapar, mejor hay que matarlos a todos, para así de esa manera no cae el juicio en contra de nosotros. Y Pablo dijo: no pueden hacer eso, el Señor me los prometió y ellos también van a ser salvos. Pero el centurión, dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Observe algo aquí bastante importante. Hay veces que Dios nos lleva hacia donde se encaja la nave, hasta donde está la arena, y vienen las tormentas. De ahí en adelante, el que tiene que hacer algo soy yo. Tenemos que nadar. Y ahora lo más tremendo, ¿qué si usted no sabe nadar? Y eso es lo que sucedió allí. Algunos de ellos sabían nadar,
Y rápidamente el centurión dijo, bueno, los que saben nadar, tírense a nadar y lleguen a la isla. Los que no saben nadar, agarren una tabla, agarren algo, pero pataleen para llegar, porque de ahí nadie los va a sacar. O sea, que ahí es donde nacieron los primeros surfers. Dice ahí tablas, ¿no? Sí. Los primeros surfistas nacieron de aquí, de este texto. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que unos iban nadando y otros iban en tabla, pero ninguno murió. Primer versículo del verso 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Una pequeña isla, hermanos, que usted no va a ver en su mapa, aunque usted lo busque. Ahora bien, quisiera, hermanos, enumerar algunas lecciones que aprendemos de esto. La primera lección que aprendemos, hermanos, es que en la tormenta la voz de Dios debe prevalecer sobre la conveniencia, la experiencia humana o el interés propio. Dice la palabra de Dios, hermano, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el problema es, hermano, ¿usted cree que verdaderamente escuchamos esa voz? ¿O solamente escuchamos la voz de la experiencia? ¿O solo escuchamos la voz de la conveniencia? ¿Cuántas voces vienen a nuestras vidas cuando tenemos que tomar decisiones? Recuerde esto, hermano, muy pronto, antes de salir de este lugar, mañana, esta semana, el próximo mes, usted va a estar tomando decisiones. Se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Si va a escuchar una voz, escúchelas todas, pero obedezca la voz del Señor. Acuérdese de eso. Número 2, la unidad y la cooperación son esenciales en las crisis. Abandonar el barco o dividirse pone en riesgo la salvación de todos. Hermanos, esta iglesia, estoy más que seguro que ha sufrido desafíos y van a venir más desafíos. Yo no sé si usted ha leído las noticias, pero en este momento en los Estados Unidos las iglesias cristianas están siendo quemadas por las cuestiones que están ocurriendo con los homosexuales y el chico que mataron, que era un transexual, y lo mataron, y entonces la iglesia católica, las iglesias cristianas y todo eso se ha juntado y están quemando iglesias, y la iglesia de Jesucristo aquí en los Estados Unidos está siendo perseguida. Además de eso, hermanos, el ICE está persiguiendo no solamente a la iglesia, sino que a todo el mundo. Hay muchas crisis, hay muchos problemas. Necesitamos orar, necesitamos tomar decisiones, necesitamos saber cómo conducirnos como pueblo de Dios. Escúcheme, y eso no es solo aquí. Yo trabajo mucho en Venezuela y allá hay muchas, pero muchos problemas que están ocurriendo con esto que usted está viendo en las noticias, con el señor Maduro, la iglesia. Muchas veces los pastores vienen y me preguntan ¿qué tú nos aconsejas? ¿Qué es lo que Dios te muestra? Yo lo único que les digo es, hay que apegarnos al Señor, porque el Dios que está aquí en los Estados Unidos también está en Venezuela. Hay que orar, hay que hacer esto que ustedes están haciendo. Yo les felicito, hermano, aunque no debería felicitarles, porque esto es parte de ser cristiano, orar, buscar de Dios, es muy importante. Pero también oren por todas las decisiones que sus líderes van a tomar sobre esta iglesia. Las decisiones que usted va a tomar sobre su vida, con sus hijos, con todo lo que viene. Es importante apegarse, agarrarse de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tomar decisiones en la tormenta es crucial. Número 3, hermano, la fe verdadera combina confianza en la promesa divina con acciones concretas y valientes para enfrentar la realidad. Eso quiere decir que si no sabemos nadar, vamos a tener que aprender a nadar. Si no sabemos sufrir, vamos a tener que aprender a sufrir. Es parte de la vida, es parte de la vida cristiana. Si entramos en confusión, hermanos, acerquémonos y digamos, hermanos, yo estoy muy confundido, estoy siendo atormentado por el enemigo. Que oren por usted, que alguien lo aconseje, pero tenemos que abrazarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que tener la misma fe, tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque solamente esas decisiones son las que nos van a sacar adelante. Dice la palabra de Dios, así también la fe, si no tiene obras, es muerta.
que, hermanos, voy a leer un poquito esta conclusión. Puede que hoy sientas que la nave de tu vida se quiebra. Has seguido voces que te alejaron del rumbo, pero la voz de Dios aún suena en medio del viento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Mateo 11:28. Si la sigues, llegarás a tierra firme, aunque llegues sobre tablas. Lo importante es salvar la nave. Lo importante no es salvar la nave, sino salvar tu vida. Hoy Él te llama a confiar en su dirección y dejar que sea su voz la que marque tu rumbo hasta el puerto seguro. No estás solo, nunca lo has estado, nunca. La pequeña manada siempre ha tenido, tiene y tendrá al Señor a su favor. Esa pequeña manada somos cada uno de los que estamos aquí en este día. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no oramos al Señor? Oramos por nuestras familias, esposos, si es posible, podría orar por su esposa y esposa después, ¿por qué no ora por su esposo? Si quieres quedarte sentado, yo no me molesto si quieres quedarte sentado. Si estás cansado, yo no me molesto. Así que tranquilo, sí, madre, hijos. Busque a alguien para orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, a presentarnos tal como estamos, Señor. Somos pecadores, Señor. Tenemos pecados en nuestra vida que hemos confesado, Señor. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Estamos delante de ti como seres humanos, como seres a los que les gusta pecar, Señor, y te hemos fallado. Y Padre, necesitamos entrar delante de tu presencia limpios, con una conciencia limpia, Señor, de que tú nos conoces, Señor. No queremos darte excusas el día de hoy, Señor, de lo que hemos hecho. Lo confesamos tal como es, porque queremos, Señor, estar a cuentas contigo, Padre. No podemos entrar a esta vigilia, a esta oración, Señor, ignorando, Señor, estos aspectos importantes de nuestra vida y de nuestro caminar contigo, Señor. Lo más lindo del caso, Señor, es que tu palabra dice que todos los pecados le serán perdonados a los seres humanos, todos los pecados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, aquí está tu pueblo. Aquí está tu pueblo, Señor, intercediendo por esposos, por esposas, Señor. Oh Padre Celestial, mira cómo está el mundo, Señor. Cómo cada día, Señor Celestial, el mundo secular se levanta en odio en contra de la iglesia, Señor. Nosotros no te pedimos, Padre Celestial, que tú mermes, quite todas estas tribulaciones, sino que nos des a nosotros, cada uno de nosotros, la valentía para poder continuar caminando en tu presencia, predicar tu palabra, Señor Celestial, y poder seguir creyéndote a ti en fe de que tú eres el Señor, que tú eres el Señor de la iglesia y que nosotros nos debemos a ti, Señor Celestial. Oh Padre Celestial, oramos por las esposas, Señor. Oramos, Señor, para que ellas tengan fortaleza espiritual, Señor, para que con denuedo ellas puedan seguir sirviendo. Cada una de las mujeres de esta iglesia, oh Padre Celestial, yo la pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por cada una de ellas, por su fidelidad, por su fortaleza, Señor Celestial. Porque, Señor Celestial, ¿dónde estaría la iglesia el día de hoy si no estuvieran todas estas mujeres, Señor Celestial? Te pido por todos los hombres que están aquí presentes,
por los jóvenes, por los ancianos, por todos aquellos hombres maduros, Señor celestial, que están pensando que si quieren servirte o no. Padre celestial, yo te pido que los motives, que los ayudes, Señor celestial, que tú te hagas presente a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, Señor celestial, y que les des ánimo pronto, Señor bendito. Oh Padre celestial, te oramos por los niños. Cuídalos, Señor. Guarda sus mentes, sus corazones. Guárdalos, Padre celestial. Padre celestial, por los jóvenes que están aquí, Señor. Guárdalos, Señor. Te clamo, Señor celestial, que guardes a la juventud de esta iglesia. Que los uses, que los llames, que los dotes de dones para edificación de tu santa iglesia, Señor. Te oro por los líderes de esta iglesia, Señor. Te oro para que les des ánimo pronto, Señor. Para que, Padre, ellos puedan sacar fuerzas de la debilidad, Señor celestial. Te oro por el pastor de esta iglesia. Ayúdalo, Señor. Clamamos por él, Padre celestial. Clamamos por toda su vida, por sus hijos, por sus esposas, por su hogar, por su ministerio, por todos sus dones, Señor. Clamamos que se despierten en él, Señor celestial. Dale ideas, dale guía, Señor, dale fortaleza. Te pido, Señor celestial, por este evento de orar, Señor, esta vigilia, que podamos orar, buscarte y que, Padre celestial, podamos creer en ti, de que tú estás con nosotros, Señor celestial. Gracias, Señor bendito. Te oro por los músicos, especialmente, Señor, te oro por los músicos. Guárdalos de pecado, Señor. Padre, te pido por ellos, porque al ponerse al frente de esta congregación no son solamente músicos, sino que son ejemplos. Son ejemplos, Señor, a todo el que los está viendo. Te pido por ellos, Señor, guárdalos, guíalos, dales cada día, Señor, habilidades con las que te puedan exaltar solamente a ti, amarte, bendecirte, glorificarte, Señor celestial. Te clamo por las finanzas de esta iglesia también, Padre. Te pido, Señor celestial, por las finanzas, y que, Padre celestial, nosotros no pongamos nuestros ojos ni nuestro corazón tanto en las finanzas, Señor, sino en que tú vas a proveer todas nuestras necesidades, tal como lo dice la palabra de Dios, Señor celestial. Gracias, Señor celestial. Ahora yo te pido que la palabra que hemos hablado el día de hoy quede en nuestros corazones y nos ayude, nos fortalezca, nos guía y nos instruya, Señor, en las semanas por venir, Padre celestial. Gracias, Señor bendito. Quisiera, hermano, que levantáramos nuestras manos y le diéramos gracias al Señor por lo bueno. Hermano, ¿podrías quitar la música por un momentito? Por favor. Quisiéramos oír la voz de la iglesia. Levanta tu mano. Levanta tu voz y dale gracias a Dios. Si no vas a hacer mucho en esta noche, dale gracias a Dios por todo. Piensa en las razones por las que le tienes que dar gracias a Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos bebés que vienen de camino, Señor, y por todos los niños que están allá atrás en la guardería, los que están aquí presentes. Guárdalos de toda enfermedad, Señor celestial. Gracias, gracias, bendito celestial, por tenernos aquí en tus atrios, clamándote a ti, orándote, pidiéndote, Señor, dándote gloria, adorándote, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, 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 Señor. Te bendecimos, Señor bendito. Te bendecimos. Gracias, Padre. Aleluya. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.